Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy nos encontramos con Esteban Gringo Castro, secretario general de la UTEP, para hacerle unas breves preguntas y que nos pueda comentar sobre la organización y el perfil de esta nueva organización que se inició hace poco. Laura. Sí, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Laura, me presento también, soy ayudante de la Cátedra Miranda de Economía del Trabajo. Y bueno, le queríamos preguntar a Esteban, como para arrancar, que nos cuente un poco qué es la UTEP, cómo se formó, como para, bueno, arrancar un poco la exposición, si te parece bien, Esteban. Bueno, la UTEP en realidad es la síntesis de lo que fue hace 10 años la CETEP. Es una nueva síntesis, ¿no? Que hace 10 años, cuando armamos la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, planteamos que había un sector de la clase trabajadora que tenía trabajo, o sea, que era expulsado de la formalidad del trabajo, pero que tenía trabajo y no tenía derechos. Un poco a contrapelo de la idea que teníamos en los 90, que éramos un movimiento de trabajadores desocupados. La idea de desocupado empezó a virar hacia la de trabajador y trabajadora de la economía popular. Un poco porque, bueno, yo siempre cuento mi propia experiencia. Yo era un trabajador en los 90, ¿no? Hasta el 90, hasta 1990. Un trabajador metalúrgico. En realidad era una empresa una empresita que tenía mi viejo, una pyme, ni siquiera se llamaba pyme en ese tiempo, que trabajaba para otra empresa, es decir, éramos laburantes que trabajábamos para otra empresa, que el sistema a veces te hace creer que sos empresario, pero en realidad laburábamos todo el día. Y nos fundimos, es decir, nos quedamos sin trabajo, terminamos, bueno, después la hiperinflación, y un proceso de concentración económica que nos deja sin trabajo. Y después soy vendedor ambulante. De vendedor ambulante tenía que trabajar 15 horas sin derechos para ganar lo mismo que ganaba como trabajador metalúrgico. Quiere decir que no es que no hay trabajo, no es que no trabajaba. Trabajaba y trabajaba mucho más, lo que no había eran derechos laborales. Entonces, en el proceso de la década del 90, costaba mucho hacer este análisis porque nos fuimos organizando comunitariamente como espacios por un lado, de espacio de salvación, con lo que hoy define el Papa Francisco como espacio de salvación comunitaria. Es decir, comunitariamente nos abrazábamos y nos conteníamos al quedarnos sin trabajo, vía comedores, merenderos, centros comunitarios. Nosotros tenemos la experiencia de base de venir de una experiencia que era en los centros culturales, ¿no? En la zona de Cuartel Quinto, en Moreno. Y de ahí nos unimos a lo que fue en ese tiempo el movimiento piquetero, y cuando se amplió muchísimo, ¿no? Y bueno, tuvimos por supuesto la experiencia del 2001, que fue muy dura, la del 2002, cuando muere Corsica y Santillán. Bueno, vivimos toda la experiencia de lucha reivindicativa, pero desde una identidad que desde mi punto de vista estábamos como más dispersos. Incluso la idea del movimiento piquetero es una idea que el piquete es una metodología. Nosotros éramos, en todo caso, movimientos de trabajadores que utilizábamos el piquete como estrategia de lucha. Pero nunca dejamos de sentirnos trabajadores y siempre nos apoyamos en la línea histórica de lucha del movimiento obrero y popular, ¿no? Reivindicamos desde la lucha de los pueblos originarios, pasando por la lucha independentista, la lucha contra la generación del 80, la lucha del movimiento obrero ya a partir de 1900, de todas las peleas que dio
el anarquismo, el socialismo, el comunismo, lo que fue el peronismo y las reivindicaciones históricas que se incorporan al Estado, la defensa de la resistencia peronista, todo el proceso tremendo que se dio a partir del golpe del 76, donde el movimiento obrero tuvo una participación extraordinaria que, por supuesto, la historia te lo pone bajo la alfombra. Toda esa reivindicación nosotros la tomamos, la hacemos propia, creemos que somos parte de ese desarrollo. Y después de haber pasado, o en el medio, de estar pasando por la década donde gobernaron Néstor y Cristina, lo que empezamos a plantear, se estaba planteando, había compañeros que lo estaban charlando en ese tiempo con Néstor, pero bueno, se muere Néstor y nosotros decidimos empezar a construir la CETEP con como dos premisas. Una, que éramos trabajadores y nos definíamos como trabajadores de la economía popular. Esa no estuvo más charlada, se le ocurrió no sé si a Emilio Pérsico, a Juan Graboy, o a los dos juntos, y lo tomamos, ¿no? Para ponerlo en un lugar. ¿Y qué es la economía popular? La economía que va construyendo el pueblo, pero el pueblo que justamente, digamos, hay distintas definiciones, pero es justamente el pueblo que queda fuera de la formalidad del trabajo. Hay otros que quedan fuera de la formalidad del trabajo en tanto precarización, pero recibiendo un salario más o menos digno, pero sin derecho, y el sector nuestro que queda fuera de todo sindicato, que queda fuera de toda formalidad del trabajo. Y ahí hay trabajadores de la vía pública, que es llamado vendedor ambulante, recicladores, llamados cartoneros, todo el trabajo comunitario que hoy se define como economía del cuidado, que en ese tiempo no teníamos una definición clara, pero que claramente es el mayor nivel de desarrollo solidario y que solo lo pueden hacer bien las mujeres. Yo siempre digo que los varones tenemos grandes problemas para cuidar, ¿no? Y que las mujeres tienen esa capacidad que nos ha permitido a los hombres desarrollar una estrategia política distinta a la que veníamos generando, que estaba basada en ver quién es más macho, y en realidad eso no existe, digamos. Lo que existe es un sector que concentra la economía y va contra los trabajadores, y siempre fue así. Entonces, por más macho que sea, con eso no ganás. Ganás en política cuando más capacidad de unidad podés construir. Y en eso las mujeres han dado grandes pasos, porque además de la subordinación del capital, tienen la subordinación del machismo. Y han ido superando las dos al mismo tiempo. Bueno, eso es muy largo de explicar y me parece que no sé si me corresponde a mí, digamos, pero bueno, yo aprendí a hacer política en este sentido que lo estoy planteando, a partir de la construcción comunitaria de un centro cultural, donde la mayoría eran mujeres, y además donde la mayoría de las mujeres vivían el sometimiento del machismo, ¿no? Compañeros que se habían quedado sin trabajo y que a veces operaban violentamente para que estas compañeras no participen de los centros comunitarios, hasta que, bueno, o lo incorporábamos al compañero, o la compañera se iba, y bueno, las que fueron siguiendo ese desarrollo, muchas de ellas son las dirigentes que tenemos en los movimientos populares. Bueno, entonces, había quedado en el proceso que definimos lo de la CETEP. Vamos definiendo esto, no tenemos plena coincidencia, la verdad estábamos muy solos en el planteo, porque hay un concepto muy, muy arraigado, pero muy arraigado, de que en definitiva el sistema capitalista te va a resolver ese problema, porque vas a tener una política
que no sé de dónde le va a garantizar los derechos a todos los trabajadores. Cosa que no pasa en ningún lugar del mundo, y donde pasa es en los países desarrollados que viven de los países dependientes, ¿no? Que extraen recursos de los países dependientes, entonces tienen un mango más para distribuir, pero además el proceso de concentración hace que cada vez la distribuyan menos. Si vos vas a cualquier país desarrollado y todos están más o menos parejos, pagando una casa a 40 años, pagando el auto a no sé cuántos años, al carajo con la propiedad privada, pero de parte del capital, no de parte del comunismo, de parte del capital. El capital te deja sin propiedad privada, la concentración de capital. Bueno, nosotros, la otra premisa, que decíamos, somos trabajadores, la otra premisa importante en la Argentina es, queremos ser parte de la CGT. Entonces, avísame si estoy alargando mucho la respuesta. Dígame a alguien si estoy alargando mucho la respuesta. ¿Por qué parte de la CGT? Porque creemos que tiene que haber una única central y toda la diversidad del movimiento de los trabajadores dentro de esa central sindical. Con lo cual pusimos una bandera que decía CT y abajo CGT, ¿no? Entonces íbamos a los conflictos con esa bandera y nadie entendía qué sindicato éramos. Pero nosotros ya éramos parte de la CGT, ¿no? Sin hablar ni siquiera con el secretario general, nada. Queríamos ser parte. Esa estrategia, digamos, esa idea, era porque en realidad nosotros lo que habíamos organizado era un sindicato. Y se confundía con la idea de que estábamos organizando una nueva central, lo cual está muy lejos de nuestra concepción. No tiene sentido, digamos, por lo menos en ese momento no tenía sentido. Lo que había que hacer era tratar de unir y no de dividir. Entonces, en ese proceso, ¿qué ocurrió? Cuando llega el lamentable triunfo del macrismo, hicimos más amplia la convocatoria a luchar contra lo que es una estrategia de defender lo propio, defender lo que habíamos conquistado en la década kirchnerista. Entonces, ahí empezamos a charlar con la CCC, Barrio de Pie, que eran organizaciones que estaban en contra del kirchnerismo. Nosotros dentro de la UTEP, de la CETEP, en ese momento también teníamos. Yo vengo del movimiento Evita, que era, digamos, de tipo oficialista, ¿sí? Así que mientras hacíamos conflictos, teníamos conflictos que también tenía para el lado del Estado, ¿no? Decir, bueno, vos, ¿dónde estás parado? Así que era una situación bastante difícil. Pero bueno, nosotros decíamos, hay una pelea que es gremial. Y después está, por supuesto, la lucha político-electoral, la lucha política estratégica, pero hay una pelea que es gremial, que si estos compañeros no tienen derecho, nosotros tenemos que salir a pelear y acordar, por supuesto. Donde se puede acordar, se acuerda. Nos dimos la misma estrategia con el macrismo, pero esta vez mucho más masiva. Y hubo un punto de inflexión que fue la movilización del 7 de agosto del 2016, donde aparece como un antes y un después de lo que fue en ese momento el grupo de los Cayetanos, porque fuimos con toda la simbología de la religiosidad popular, más la lucha del movimiento obrero representada en su momento por Baldini cuando movilizó a San Cayetano en medio de la dictadura, y que fueron todos presos, más nuestras reivindicaciones, ¿no? Y en ese momento planteamos una ley de emergencia social que tuviera como eje el salario social complementario, que ya no habláramos más de planes sociales, sino de un salario social complementario al ingreso que nosotros nos generábamos. Que es una experiencia que ya había tenido el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, con los cartoneros, habían logrado el salario social complementario. Y todo ese año fue una lucha que, por un lado, peleamos por estas reivindicaciones, y por otro lado, impedimos, junto con el movimiento obrero, digamos, que está en el marco de la formalidad de los trabajadores integrados y trabajadoras, dimos una pelea que impidió que el macrismo
implemente un plan de ajuste como lo quería implementar en los 2 primeros años. Y después de ganar la elección de medio término, decide ir con 3 leyes fundamentales para el quiebre del movimiento obrero, que son la ley, la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva, y hay una lucha dura, cruenta, digamos, porque bueno, por supuesto el macrismo dice que tiramos piedra, pero no cuenta todo lo que nos tiraron ellos. La verdad que no hubo muertos en esas 3 jornadas de lucha muy intensas que fueron el 13, el 14 y el 18, porque Dios es grande, pero nos pasó de todo. Hasta le pasó a un compañero una moto por arriba, le quemó toda la panza, encima lo acusaron, ¿no? Bueno, todo ese proceso deriva que a fines del 2019, creo que fue el 20 de diciembre, conmemorando una fecha histórica también, del 2019, porque había no solo había que dar la lucha de conjunto, después había que dar un debate sobre la economía popular, esta idea que tenemos, donde no hay absolutamente plena coincidencia con todos los movimientos, ¿no? Hay movimientos que son más de carácter marxista, que responden a otras ideologías, otras ideas, y sin embargo, bueno, gran parte de ellos, salvo el sector que se define como trotskista, digamos, salvo ese sector, después casi todos los sectores ideológicos y de distintas corrientes están dentro de lo que se llamó la UTEP a partir del 20 de diciembre del 2019. Y ahí me freno, no sé si eso es la UTEP. No, Esteban, yo te quería preguntar un poco acerca de eso, son, son un gremio, pero no es un gremio tradicional como, bueno, por una rama, que es más difícil, organizarse. Quería preguntarte, cómo se organizan y cuál es la articulación con los distintos sectores estos, no sé, el movimiento Evita o los distintos movimientos, ¿cómo se organizaron? O cómo se están organizando en ese sentido. Que no es tan claro, como un sindicato por rama, ¿no? Sí, hay ramas de la economía popular, que algunas las comenté, ¿no? Inclusive tenemos incorporada la rama de lo que es Fábrica Recuperada, que es un espacio que se suma a la lucha con nosotros, pero que por un lado es como el corazón de la economía popular y por otro lado es una cosa intermedia, pero digamos, ¿por qué? Porque son fábricas que no tienen patrón y que producen, muchas producen bien, otras están tecleando, por supuesto, pero que ahí se muestra el grado si querés, en algún punto esta idea de la productividad, que es el verso del capitalismo, ¿no? Que tiene que ser cada vez más productivo. Digo verso porque cada vez son más productivos y cada vez hay, digamos, más concentración económica y cada vez más gente con hambre, digamos. Así que, no sé a lo que le llaman productividad, es un concepto de producir bienes, pero después a quién le llega el bien no se discute. Entonces, las ramas, ¿cómo te puedo decir? Hay una rama que es le llamamos sociocomunitaria, que entraría lo de que es economía del cuidado y todo lo que es organización barrial, que en general es de cuidado, digamos, es de cuidar a aquel compañero o compañera que están, o que son muy chicos, o que son muy ancianos, o que tienen problemas de adicciones. Es la rama más amplia, ¿no? Y la que más, por ser la más amplia, la mayor capacidad de movilización, y ahí todos los movimientos populares tienen un desarrollo. Después está la rama agraria, ¿no? La UTEP agraria, que hace poquito, hace una semana, hizo una actividad con el tema del pescado muy importante. Está
decía fábrica recuperada, me puedo llegar a olvidar de alguna, digamos, pero fábrica recuperada, reciclado, con distintas actividades, pero la mayor parte son cartoneros que van a buscar el cartón a Capital, o sea, la mayoritaria. Está lo que se denomina venta ambulante, que son los trabajadores de la vía pública, también que se está obviamente amalgamando toda la diversidad que hay. Entonces nosotros damos algunas peleas que son como para todos, como es la pelea por la emergencia social, salario social complementario, algunas propuestas de tipo estratégicas como el tema de la tierra, y algunos conflictos que son de la rama. Más o menos nos vamos organizando de esa manera en un desarrollo siempre de lucha y de debate político interno y de debate político hacia la sociedad. Hacia lo interno estamos cada vez más aceitados. Hacia la sociedad sigue dominando la idea de que, lo digo así, otro te lo va a decir distinto, pero de que el capitalismo te va a dar respuesta, ¿no? Y la propuesta nuestra es, el capitalismo no nos va a dar respuesta, entonces queremos que cada una de las ramas de lo que nosotros desarrollamos esté acompañado por un Estado que va generando las condiciones para que determinados circuitos de productivo, de cuidado, funcionen, ¿no? Sin un Estado que esté mirando para el lado de los... Cada vez es más necesario, porque ahora estamos hablando del 42% de pobreza, ¿no? Cada vez es más necesario esto que planteamos nosotros. ¿Por qué decimos esto? Porque a mí me parece que este es el tema fundamental, ¿no? Por supuesto que empezamos hablando de una organización sindical y tenemos que terminar hablando de cómo funciona el sistema. Los sectores que concentran la economía no les interesa si los pobres tienen para comer. Y si les interesa es algún empresario, alguno de lo que yo llamo algún empresario patriota, que está preocupado, no sé, que tiene hijos, nietos, qué sé yo, que viven con él o cercanos, qué sé yo, que viven, que miran la realidad. Pero después, imagínate que el mundo está dominado por el capital financiero internacional, que cada dólar del sistema productivo hay 10, 12 dólares dando vuelta del capital financiero, que va a parar a paraísos fiscales. O sea, no hay... Si alguien cree que ese capitalismo va a resolver los problemas del mundo, bueno, sin embargo, en las acciones, en lo concreto, y no sé, si hablara con ustedes, quizás ustedes pueden llegar a pensar igual. En lo concreto, hay una idea de que el capital, cada vez más concentrado, va a resolver el problema del trabajo, el problema político, el problema social, y cada vez estamos más lejos. Al punto tal, estamos cada vez más lejos, que dentro de las oligarquías mundiales hay disputa de intereses entre ellos, que son los que generan los grandes pelotas a nivel mundial. Entre ellos están peleándose, a ver quién concentra un poquito más. Entonces la oligarquía que concentra menos, le da aire al pueblo para que salga a luchar. Eso también ocurre. Entonces, a ver, nosotros no vamos a dejar de dar la lucha gremial porque el pueblo no deja de dar luchas gremiales, ¿no? En donde esté parado. En donde esté parado, la lucha gremial. Está parado en el barrio, va a dar la lucha gremial por el asfalto, por las luces, ¿no? Está parado dentro del sindicato, por el sindicato de la rama que labura. Y después está la lucha política. Interlocutor es más el Estado, entiendo. ¿Con quién hablan ustedes? O sea, ¿con quién tratan de articular, digamos, las reivindicaciones? Hablamos con todo el sindicalismo, con la pequeña y mediana industria, con la gran industria, con el Estado, hablamos con todos. A todos le decimos lo mismo. Si me toca hablar con alguien de la gran industria, le digo, mira, vos te la pasás concentrando en la economía, no le vas a dar trabajo a nadie,
por más que me vengas acá, me jure, me perjure y me llore que lo importante es el trabajo digno, con derecho, no va a pasar. En este capitalismo no va a pasar y no. Te estás engañando vos, me querés engañar a mí, no va a pasar. Con el Estado es una puja, digamos, ¿no? El Estado no es. Cuando uno dice el Estado, con el Estado que gobernaba Macri, estaba clarito que no nos iban a. Si no estábamos en la calle, no nos daban ni agua. O sea, ni agua en el sentido de que no nos podíamos sentar a discutir nada. Algunos nos acusan de habernos sentado a discutir, pero se olvidan que había 100.000 personas o 200.000 personas en la calle. Por eso se sentaban a discutir. Es decir, la verdad que si yo iba solo, muy poca posibilidad de que me hagan entrar en algún ministerio. En un Estado de carácter popular, como fue el gobierno de Cristina, de Néstor, hoy de Alberto, tenemos más posibilidades de discutir, pero lo que vemos es que lo lleva puesto la emergencia, por supuesto, ni hablar de la pandemia, ¿no? Que te lleva más puesto todavía porque tenés que resolver algo que es tremendo. Y estas discusiones, que son discusiones que necesitan profundizarse, y son discusiones de fondo, siempre quedan para lo último, ¿no? Siempre quedan para lo último. Y la interlocución siempre es el Estado. La gran empresa también discute con el Estado. Lo que pasa es que el trabajador que está vinculado al sector privado discute la paritaria con ese sector, pero después necesita discutir con el Estado, porque lo privado no te da respuesta por ningún lado. Necesita discutir la salud, la educación, necesita discutir todo. Todo interlocutan con el Estado, ¿no? O con el gobierno, si querés. Pero es así. Lo único que decimos nosotros es que el Estado, en lugar de ser un Estado liberal, como se propuso en la década del 90 y con Macri, en lugar de ser un Estado liberal, que atienda solamente los intereses de las multinacionales, atienda también los intereses que nosotros planteamos. Porque las multinacionales también van y discuten con el Estado. ¿O cómo hacen, si no? Esteban, te quería preguntar acerca de la pandemia, ¿no? O sea, cómo la atravesaron, cómo atravesaron las distintas etapas, digamos, por las que estamos atravesando todos, ¿no? La pandemia en este año y medio, cómo impactó, cómo referirnos un poquito a eso. Mira, acá hay algunos aspectos de los cuales voy a hablar, que no sé si son para charlar con la universidad, porque en general son aspectos que no, me parece que en la universidad no se trata un poco, ¿no? Hay una cuestión que para nosotros es muy importante, que es cómo aparece la solidaridad en los más pobres. También aparece el narcotráfico y aparece, o sea, el bien y el mal están. Pero ¿cómo aparece? ¿Cómo ocurre que en un barrio popular, aislado, casi con todos los problemas, ¿no?, que tienen los barrios populares? Yo viví 20 años en un barrio popular y aprendí, lo que te digo lo aprendí ahí, no es que no hay manera de que te lo enseñe nadie si no compartís esa experiencia. Hay una situación que es como de espiritualidad, ¿no? Hay una espiritualidad que se va construyendo. Esta es una definición poco científica. Hay una espiritualidad que se va construyendo, que es la que necesitas para pelear, porque no hay manera de luchar si no te haces fuerte en algún lado, y no te haces fuerte ni en lo material, muchas veces no tenés papá, no tenés mamá, tu familia está disgregada, digamos. Entonces hay como una cosa de espiritualidad
que te ayuda al combate contra los que te están destrozando. A mí me llevó mucho tiempo entender ese aspecto, ¿no? El aspecto de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque yo, como muchos compañeros, yo me reivindico como peronista, pero en el análisis del capitalismo leía bastante sobre marxismo, ¿no? O sea, leía el aspecto económico solamente, la cuestión económica, el problema económico, ¿no? Si hay concentración económica, otro se la lleva. Ahora, el sector que está con vos, ¿cómo desarrolla una estrategia para pelear con eso si te arrasaron, si te dejaron sin ningún arma? Entonces, ahí aparece una cosa que también está en las compañeras, mujeres, que es abrir tu casa, perdón, para darle de comer, o cuando empezamos nosotros en un barrio que le dijimos a una compañera para dar apoyo escolar, abrir la casa, la casa propia, que es muy difícil que lo abra alguien, su propia casa de clase media, es muy difícil que la abra alguien para dar gratis un taller de formación de apoyo escolar. O armar un pequeño centro deportivo, enseñanza de ajedrez, lo que sea, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esa capacidad de unirse para dar esa batalla? Que a veces ni te das cuenta que te estás uniendo, ni que estás dando una batalla, pero te estás uniendo para dar una batalla. Y ahí hay una cuestión que es una especie de, yo le llamo cristianismo porque es lo que domina en Latinoamérica. Si estuviera en otro lado, por ahí hablaría de Mahoma, o si fuera judío, ¿no? Hablaría de los judíos. Pero en Argentina hay una espiritualidad, un cristianismo popular que se desarrolla, que se hermana, que para mí está muy vinculado a lo que fue el peronismo en Argentina, pero también en otras partes de Latinoamérica es muy fuerte, y donde se sintetizan distintas espiritualidades, como la de los pueblos originarios, aquellos sectores que vinieron en la conquista, porque en la conquista vino un sector a saquear como todo imperio, y vino algún sector minoritario a generar evangelización. Entonces en algunos lados se dieron determinadas síntesis que se ven en los barrios, y eso contribuye muchísimo a los distintos grados de lucha y de organización, inclusive cuando te matan un compañero, una compañera. Es muy reparador cuando no sé, cuando en el funeral se hace todo el rito que se tiene que hacer, ¿no? Como se hacen los distintos sacramentos, ¿no? Como bautismo, confirmación, comunión, casamiento y la propia muerte, ¿no? Todo eso te contiene y te ayuda a pelear. Ese aspecto a mí me gusta ponerlo arriba de la mesa porque existe en la realidad y porque nadie lo quiere poner. No sé por qué. Así como nadie quiere poner la economía popular, muy pocos quieren poner ese aspecto en el carácter de la lucha. Y después está la lucha material, ¿no? La lucha de que no tenés recursos, no tenés posibilidad de estudiar, no tenés... y esta especie de unidad entre la fe y la lucha reivindicativa ha contribuido históricamente a la organización de los pueblos, vía sindicatos, vía movimientos populares, digamos, como se entienda. Nosotros creemos que en Argentina, para profundizar la unidad, había que transformarse en un sindicato, de lo que el sindicalismo tradicional no podía defender, porque no estaba estatutariamente, digamos, la CGT. Pero qué sé yo, en Bolivia es la unidad obrero-campesina, ¿no? Y tienen un nivel de sindicalismo con distintas características a las nuestras. Bueno, eso es lo que contribuye a la organización, de todo lo que queda fuera de la formalidad. Y que
por las características de la Argentina, ¿qué pretendemos nosotros, como pasó con el peronismo? Ganar espacio de institucionalidad. Y con esa institucionalidad sentarnos a discutir distintos aspectos de lo que necesita nuestro pueblo. Para ser más claro, había una diferencia muy grande entre determinado sector de la clase trabajadora que empezaba a tener un comportamiento como lo tiene la clase media, que le entró la bala esa de que a partir del trabajo que vos haces, subsidiás al más pobre, ¿no? Entonces, con esa bala adentro, vos creés que el más pobre es el problema. No el que concentra la economía, sino el más pobre. Nosotros dimos una lucha reivindicativa de mostrar todo lo que hacía nuestro pueblo, y entonces, en la pandemia, hubo una profundización de eso, de todo lo que te estoy diciendo, de la espiritualidad, de la solidaridad, de la lucha, de la organización, porque si no hubiera sido fundamentalmente por las mujeres, que abrieron su casa para darle de comer a los más humildes, e inclusive sectores que se fueron cayendo por la pandemia, que estaban tecleando por la pandemia neoliberal y se cayeron del mapa, otra hubiera sido la situación, por lo menos alimentaria, en nuestro país. ¿Eso cómo se toma? Como que, bueno, salimos de la pandemia, resolvemos 4 o 5 cosas y, no sé, ponerle que hay aumento de salario y la gente ya va a poder comer en su casa. ¿Cómo lo veo yo? ¿Y cómo lo vemos muchos compañeros? Ese es un punto de organización que nos permite mostrar, hasta si querés económicamente, que es el camino de sanación de toda la enfermedad que nos genera el capitalismo. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que ese es el camino? Y reivindicamos ese trabajo. En vez de negarlo, lo reivindicamos. Porque ahí hay puntos de solidaridad que no tienen medida, ¿no? Son inconmensurables, no tienen mensura, no tienen medida, que es poner tu casa, siendo pobre, al servicio del pueblo. Ese aspecto es un aspecto que se profundizó en la pandemia y que hay que, digamos, no se puede ver desde la silla que tenés en el banco, que tenés en el aula de la universidad. No se puede ver desde el trabajo formal, que salís, no sé, hasta tener para pegarte una ducha, irte a tu casa y volver. No se puede ver desde adentro de la capilla solamente, tenés que salir. Y no se puede ver desde adentro solamente del sillón de funcionario, de ninguno de esos lugares. Se puede ver si lo querés ver, si querés ir y compartir. Esa es la parte que nos está faltando, porque además la pandemia, por supuesto, no nos mata en eso, no nos permite comunión. Entonces, creemos que la salida de la pandemia se va a dar favorablemente para el país si se mira. No estoy hablando de dejar de mirar, digamos, las exportaciones y las divisas y todo lo que ya digamos, estamos ya recontrapodridos de escuchar, ¿no? De las salidas esas extraordinarias que te plantean todo el tiempo. Yo digo que además de mirar eso, podamos reflexionar sobre este aspecto. Si reflexionamos en profundidad sobre ese aspecto, que yo vuelvo a repetir, la reflexión más aguda hoy está en manos de Francisco, no de la Iglesia que lo va incorporando, pero está en manos de Francisco y de algunos curas muy comprometidos. La reflexión, ¿no? Después es cómo construimos, cómo organizamos, cómo amalgamamos esa
eso que, bueno, para los que somos creyentes es como una bendición entender que es por ahí, pero entendemos lo que entienden que es por otro lado. No es que lo señalamos y decimos, no, estás equivocado. Bueno, está bien. Que te digo que lo que está resolviendo es la solidaridad, no está resolviendo el egoísmo, el individualismo que genera la concentración de capital. Y la solidaridad más clara está en cuando vos no tenés nada y sos capaz de dar igual. No, está dando lo que te sobra. Y ese es un principio, un punto de salida, que hay que discutir en profundidad. Si no, es muy difícil la salida. Parece que me fui un poquito por las ramas, pero bueno. Esteban, bueno, me parece que abordaste un montón de cuestiones. No sé si les parece a Laura, a Julio, cerramos acá o le hacemos alguna pregunta más, como quieran. Si no, si No, estamos, bueno, a mí en principio me gustaría, en principio, felicitarlo y bueno, digamos, todo la iniciativa, digamos, de tratar de organizar, digamos, todos estos grupos es como muy compleja y nada, o sea, espero que en algún momento se pueda articular mucho más dinámicamente. Y Te sí, digamos, interrumpo una en muchas cosita. cosas coincido, y en algunas Te otras, o sea, interrumpo, bueno, te me quedé un interrumpo, poco... te Claro, interrumpo claro. una cosa. Sí, sí. Es decir, la organización de todo esto no es responsabilidad nuestra. La complejidad que tiene eh, la generó el proceso de concentración económica. Y contra ese proceso de concentración económica tenemos que pelear todos y todas. Totalmente, digamos, vivimos en el sistema Te digo, capitalista y bueno, y sufrimos las consecuencias de ese sistema. claro. No, el tema es desde dónde uno se para darle pelea. Desde dónde uno se para. Nosotros nos paramos desde acá. Hay otros que se paran desde otro lado y también le dan pelea. Yo lo que hago, porque soy secretario general de usted, es reivindicar este sector. Pero no dejo de lado ninguno, ni siquiera ustedes entiendo que son docentes universitarios, necesitamos para profundizar esta discusión una unidad con los docentes universitarios. Por eso, si quieren seguimos discutiendo, pero yo estoy muy agradecido de que ustedes hagan esto con nosotros para poder hablar con sus alumnos, con la universidad. Me parece estratégico para la unidad. Disculpame que te interrumpí. No, o sea, de hecho, desde, bueno, de nuestra cátedra, que es la cátedra, es diferente a la de Alfredo, que es la cátedra Miranda, tocamos estos temas, o sea, la economía de cuidado, la informalidad, digamos, son todos temas vigentes para nosotros, son muy importantes, o sea, y que afectan al conjunto de los trabajadores. Claro. En ese sentido, totalmente de acuerdo con vos, Diego. bueno, Esteban, por mi parte quisiera agradecerte también y si no es molestia, más adelante te estaremos contactando de vuelta para hacer otras preguntas. Ningún problema. Estamos a disposición, lo que pasa es que la disposición es... todos tenemos mucho laburo y por ahí a veces cuesta, digamos, coordinar, pero hay disposición para charlar estos temas con todo lo que se pueda y esto a nosotros nos viene bárbaro y espero que a ustedes también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Esteban. Chao, gracias.